Empezamos la grabación. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por conectarse a nuestra última conferencia de nuestro ciclo de webinars Oleaje para el diseño de estructuras acuícolas, organizado por la Asociación Chilena de Ingeniería de Puertos y Costas, y en específico por la zona sur, los socios y empresas socias de la zona sur que han hecho un esfuerzo importante para que profesionales y socios puedan ver y observar el desarrollo de la ingeniería marítima costera en Chile, enfocado específicamente en la industria acuícola o de cultivos de especies también, como se llama. Hoy tenemos una conferencia muy interesante a cargo de un profesional que lleva varios años en el rubro. Él es ingeniero civil de la Universidad Técnica Federico Santa María, o más conocido en Chile como Los Sanzanos. Para su proceso de titulación, orientó sus estudios hacia la oceanografía específicamente, algo que es una rama muy interesante desde la ingeniería civil, mirar hacia la oceanografía, estudiando la dinámica de ondas internas de la pluma del río Etata junto a profesores Raúl Flores y Gonzalo Saldías. En su experiencia laboral se cuenta una amplia experiencia en la empresa Marescope Ingeniería, en donde se dedicó a desarrollar distintas evaluaciones de integridad estructural de balsas jaula y engorde de salmones. Podemos decir que nuestro profesional de hoy sabe navegar, a eso se dedicó específicamente, ejerciendo esa labor, y actualmente se desarrolla como jefe de oceanografía en la empresa Nazca SPA, orgullosamente socia de la Asociación Empresa Socia y una de las empresas que más ha apoyado a la Asociación Chilena de Ingeniería de Puertos y Costas, donde junto con su equipo lleva a cabo estudios oceanográficos, incluyendo modelación numérica, pero sobre todo un acompañamiento continuo a sus clientes para que los proyectos sean seguros y también cumplan con la normativa actual de la mano de la mejor ciencia disponible, que es uno de los objetivos de nuestro webinar. Sin ir más lejos y para aprovechar el tiempo de todos y todas, dejo con ustedes a nuestro profesional Alejandro Ernst de la empresa Nazca CPA. Bienvenido, Alejandro, gracias por el esfuerzo, por estar con nosotros. Muchas Adelante. gracias, muchas gracias Raúl por tu presentación. Voy a poner el contador en cero para llevar el tiempo ahí. Y bueno, nosotros somos la empresa Nazca S.p.A. El webinar de hoy va a tratar específicamente sobre un caso que no es tan común, pero está, que son estos centros que están expuestos muchas veces a la influencia oceánica y que, como veremos más adelante, necesitamos hacer modelación numérica para poder describir el clima operacional y también, sobre todo, hacer estas estimaciones de eventos extremos. Antes de comenzar, sí, me gustaría hacer una breve introducción a nuestra empresa. Somos Nazca, tenemos más de 13 años de experiencia en el rubro de la oceanografía y medio ambiente. Contamos principalmente con tres departamentos: oceanografía, hidrografía y robótica submarina. Entonces, en el departamento de oceanografía, del cual yo soy parte, hacemos una variedad de estudios. Tenemos gran cantidad de instrumentos para medir distintas variables oceanográficas. Aquí, por ejemplo, en la esquina inferior derecha, podemos ver una batería de ASB que tenemos que nos permite medir corrientes y olas. También tenemos estaciones para medir vientos. También tenemos otro instrumento, sensores de oxígeno, de salinidad, temperatura, etcétera. Entonces, nuestro principal área de trabajo es el sur de Chile, con campañas de repente súper intensas. Eh, También hacemos modelación numérica, entre otros estudios. Otro de nuestros departamentos es la hidrografía, topografía y geodesia. Estos colegas realizan todo lo que es levantamiento batimétrico. En particular, ellos cuentan con un multiax de última tecnología, que es el EM2042 de Kongsberg, que de hecho solamente lo tenemos nosotros como empresa privada, y el otro que está en Chile es el que tiene el servicio oceanográfico de la Armada. Otra de las cosas que hacen los chicos de hidrografía es levantamientos topográficos. Tienen varios drones con tecnología LiDAR y estos son algunos de los productos que ellos pueden sacar.
El otro departamento es el de robótica submarina, donde ellos cuentan con varios ROV, pero el más tecnológico, digamos, que tenemos es este ROV marca Video Ray, modelo Defender, que es un ROV estadounidense eh, que está integrado con una boya canadiense de marca Boyis. Y bueno, lo que permite este ROV es generar eh, modelos 3D de estructura o algo submarino. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un correntómetro AVAC de segunda generación que le hicimos la fotogrametría submarina. Acá hay otro ejemplo de una sección de un emisario submarino. Podemos ver ahí con lujo de detalle cómo está el estado de los machones, el nivel de fouling que tiene, ¿no es cierto?, la tubería, podemos ver si es que hay alguna falla, etcétera. Esos son como algunos de los alcances que puede tener estos productos. Aquí hay otro video, también ahí pueden ver el detalle que da estas cámaras y este trabajo. Aquí en particular se juntó, ¿no es cierto?, la fotogrametría submarina con tecnología LiDAR y capaz que algunos reconozcan ese lugar, es la caleta de Angelmó acá en Puerto Montt, muy famosa. Y bueno, sin ir más lejos, o sea, vamos a empezar con entrar en materia. Entonces, primero me gustaría revisar algunos conceptos. El primero es el mar de fondo o swell y el mar de viento o sea. El mar de fondo, por su parte, es oleaje que se ha generado muy lejos, ¿no es cierto? Y arriba a nuestras costas. Y como se generó muy lejos, en su trayecto hacia acá, ese oleaje se transforma y se ordena en cierta frecuencia. Entonces, cuando nosotros vemos un mar que tiene un espectro de puro desnivel, se puede ver como la foto acá que está a la izquierda. El otro mar es el mar de viento, que es oleaje que se genera localmente, o sea, hay una transferencia de energía desde el viento hacia el océano y está caracterizado por un ambiente más caótico, tal como se ve en la imagen, y generalmente son olas de frecuencia más bajas en comparación con el suelo. Bueno, y el oleaje que arriba Chile tiene distintas zonas de generación. Aquí hay algunos ejemplos que saqué del Atlas de Oleaje de la Universidad del Paraíso. Entonces, acá, por ejemplo, sucede con núcleos de bajas presiones en las zonas medias del hemisferio sur, donde se genera oleaje que llega a nuestras costas con dirección suroeste. Y de hecho es el oleaje reinante acá en Chile. Otra zona de generación importante es las zonas medias del hemisferio norte, donde nos llega oleaje desde el noroeste y que en algunas bahías y puertos corresponde a la condición más extrema. También tenemos zonas de oleaje local. Aquí, por ejemplo, tenemos el oleaje que viene del sur, que es producido por el famoso viento surazo. Y también acá tenemos de repente, eventualmente, oleaje desde las zonas tropicales con algunas tormentas. Y otro concepto que me parecía bien revisar era el concepto de espectro de oleaje. Y aquí tengo un espectro típico en Chile que, si se dan cuenta, tiene, bueno, ¿qué es el espectro? El espectro da cuenta de la energía del oleaje respecto a la frecuencia y respecto a la dirección. Entonces, acá podemos ver que hay una concentración de energía que está asociada a frecuencias bajas y de la dirección sur-oeste. Entonces, esta concentración de energía, como está asociada a frecuencias bajas, significan periodos altos, ¿no es cierto? Porque el inverso. Y entonces, esta energía está asociada a este mar de suelo, este mar de fondo que se generó muy lejos. En contraparte, tenemos esta otra concentración de energía tiene un mayor spreading direccional eh, y que está asociada a frecuencias un poquito mayores, ¿ya? En este caso, periodos más bajos. Es decir, esta parte del espectro está asociada a el mar de viento que habíamos hablado anteriormente. Y bueno, este video es como para dar un poco de contexto.
si hacemos un zoom acá en la zona sur de Chile, ahí está la isla Grande de Chiloé y sus múltiples islas. Ahí podemos ver un montón de concesiones. Todos esos polígonos naranjos son concesiones otorgadas de acuicultura. Muchas de ellas no están, algunas de ellas están operando, están produciendo, otras están en descanso. ¿Ya? Hay un ciclo ahí de producción y descanso. Pero bueno, pueden ver ahí que son muchas. Eh, Empezamos, ¿no es cierto?, en la parte de la región de los lagos. Ahora ya estamos en la zona del archipiélago Los Chonos. Aquí vamos a llegar a la parte del fiordo Aysén, ¿no es cierto? Y bueno, si hacemos un zoom out, podemos ver de que al oeste tenemos el Océano Pacífico, de donde puede llegar este oleaje, ¿no es cierto?, que ya hemos hablado. Y si hacemos un zoom de nuevo, podemos ver de que hay algunas concesiones que están de alguna u otra forma influenciadas por el océano. Algunas están un poco protegidas por algunos islotes y otras están directamente expuestas a este oleaje. Y precisamente estas son las concesiones que vamos a enfocar, va a ser nuestro caso de estudio para este webinar. Bueno, esta fue una imagen que saqué de mi celular, que fue una faena que realicé hace como 3 años atrás en Magallanes. Y todos esos puntos de calor son lugares donde saqué fotos, saqué videos. Entonces, sí, ahí se puede ver de que hubo una parte donde justamente me tocó navegar en la entrada del Estrecho de Magallanes. Y bueno, saqué algunos videos de esa parte, pero lo importante es de que, como podemos ver acá, está abierto al océano. Entonces, hay influencia oceánica en esta zona. Y bueno, estos son algunos videos, algunas tomas pequeñas breves de esa navegación. Eh, Pueden ver, sonó tal vez de periodo no muy largo, pero también tiene una altura significativa. Y dentro de mis grabaciones hubo una ola que grabé, que fue una ola, como, digamos, máxima, de altura máxima, que hizo cabecear ahí la lancha harto, tal como se ve en el video. Entonces, bueno, estos son los ambientes más o menos que vamos a atacar en este webinar. Entonces, ya entrando en materia, el oleaje que viene del océano está tratado dentro de la resolución 1821, que es la que marca los estudios oceanográficos para las concesiones de acuicultura. Entonces, ¿qué dice esta norma respecto de estos casos? Bueno, trata este tema principalmente en dos partes. El primero es propiamente tal el estudio de olas. Eh, y aquí está como un resumen, un breve resumen de algunas cosas que dice la norma respecto de esto. Por ejemplo, dice que para las concesiones tenemos que determinar si es que están dominadas por oleaje oceánico, swell, o oleaje de generación local. En los casos de los sitios expuestos a swell, nos dice la norma de que debemos hacer un modelo de propagación desde aguas profundas hacia aguas someras, considerando los fenómenos de refracción, difracción y asomeramiento de la ola. También nos pide validar ese modelo, obviamente, con al menos 30 días de mediciones in situ, y nos pide de que hagamos una descripción del clima de oleaje operacional y también del oleaje extremo. La otra parte donde la norma retoma, ¿no es cierto?, lo que se levanta en el estudio de olas, es en el diseño del sistema de fondeo. Perdón, voy a tomar agüita que... Entonces, en el diseño ingenieril del sistema de fondeo, uno, ¿no es cierto?, se modelan estas balsas jaulas y se simulan tres escenarios distintos. Uno donde está el sistema de fondeo intacto, o sea, tal cual se proyectó. Otro que es el sistema de fondeo con fouling, donde se aumentan un poco los coeficientes de arrastre de las mallas y las redes, suponiendo que tienen fouling. Y otro caso, otro escenario que es el estado límite accidental, que supone que la línea de fondeo que está más solicitada se corta. Entonces ahí ya tenemos tres escenarios para simular nuestra estructura. Aparte, después nos pide hacer combinaciones de carga para cada octante. ¿Ya? O sea, ya tenemos que hacer esos tres escenarios por los 8 octantes direccionales. Y
por cada uno de esos casos tenemos que hacer combinaciones de carga. Por ejemplo, para el caso de el estado límite accidental, nos da una tabla que se la voy a mostrar a continuación, donde nos da casos de combinaciones de carga. Entonces, aquí se fijan, ya entran los periodos de retorno, que son los resultados del análisis de clima extremo a consecuencia de las mediciones de oleaje in situ. Entonces, los resultados de nuestro análisis de oleaje de clima extremo son de esta forma. O sea, presentamos periodos de retorno, valores de periodos de retorno, en este caso de altura significativa, para cada octante y para diversos años de periodo de retorno. Eso influye obviamente en estos casos, en estas combinaciones de carga, y finalmente esto afecta obviamente la parte de los cálculos de los materiales, ¿no es cierto? Que aplicándole todos los factores de seguridad, tenemos que llegar a factores de utilización menores a uno. Es decir, que los materiales no superen las tensiones admisibles con los coeficientes de seguridad. Bueno, y respecto al modelo, ¿no es cierto? Tenemos que utilizar un modelo tal como nos decía la norma para estos casos. Eh, ¿Qué hacen los modelos? Estos modelos de fase promediada resuelven una ecuación de conservación de la acción del oleaje. Y la acción del oleaje es la energía dividido en la frecuencia relativa. Entonces, esta es la ecuación de balance. Si la expandemos, tenemos un término de evolución temporal, otros términos que son advectivos, que tienen que ver con las coordenadas cartesianas, otro término relacionado a la frecuencia, otro relacionado a la dirección de la ola por la refracción, y al otro lado de la ecuación tenemos las fuentes de energía, que serían en este caso la energía por viento, tenemos interacciones no lineales y disipación. Bueno, y el esquema general de modelación de oleaje parte con, obviamente, mediciones in situ. Entonces medimos olas en el lugar, en el sector de estudio. También medimos vientos, un forzante súper importante. Necesitamos datos de batimetrías, necesitamos datos de mareas y también nos apoyamos harto en datos de modelos globales. Entonces, toda esta información nos ayuda a construir un modelo. Entonces, se construye este modelo, se hace un dominio, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la idea? Es hacer un hindcast de ese periodo que se midió. Haciendo ese hindcast, uno entra en un proceso que es de calibración del modelo, donde uno va ingresando estos inputs al modelo, va obteniendo resultados, los compara con lo medido en terreno y va calibrando parámetros. Entonces, aquí se inicia un proceso que va ahí consultando si se valida o no el modelo. Y una vez que se valida, tenemos que usar ese modelo calibrado para, de alguna forma, hacer un hindcast de varios años de oleaje. Y habiendo simulado varios años de oleaje, podemos describir el clima operacional en el sector y también hacer análisis de eventos extremos. Entonces ahora ya entrando directamente en lo que es la construcción y calibración de los modelos, como les decía, comenzamos con lo que es la batimetría. Entonces aquí tengo un video donde muestro la concentración de varias batimetrías. Tenemos, por ejemplo, datos de Giesco, poner el TAP continental, ¿no es cierto? La plataforma continental. También hacemos digitalización de cartas náuticas, utilizamos batimetrías también que hacemos nosotros mismos, con tal forma de tratar de representar la realidad de lo mejor posible. Entonces, una vez que tenemos ya consolidado, ¿no es cierto?, nuestra batimetría, empezamos a hacer lo que es la malla, nuestro dominio, ¿no es cierto? Y bueno, en nuestro caso nosotros utilizamos Mike 21, entonces tenemos la ventaja de que son mallas flexibles, podemos agregar una mayor densidad de elementos cuando estamos en nuestro sector de estudio, donde nos interesa, pero también tenemos que tener el suficiente criterio de identificar, por ejemplo, cuándo islotes o la circulación de repente
nos pueden hacer obstáculos, que nos pueden hacer efectos sombra que son importantes. Entonces ahí también tenemos que aumentar la densidad de los elementos. Y bueno, aquí hay un ejemplo de un dominio. Como pueden ver, hay algunas simplificaciones. De repente hay islotes que los puedes juntar. Obviamente todo eso son simplificaciones que se van adquiriendo con la experiencia. Uno va probando, empieza con modelos un poco más densos y después va mejorando un poco la malla para hacerla más liviana. Pero ese es como un resultado de un caso real. Y bueno, tenemos nosotros nuestro dominio, ahora necesitamos forzarlo, necesitamos las condiciones de borde. Entonces, una de las condiciones de borde más importantes, que al final es el principal forzante de las olas, son los vientos. Entonces, nosotros medimos vientos con estas estaciones meteorológicas, marca Young, que están diseñadas para ambientes salinos, son buenas para este ambiente. Y la idea es tratar de capturar lo mejor posible el forzante, el viento que está levantando la ola en el sector. Ahora, en el caso de los centros expuestos al océano, eh, también nos apoyamos harto en lo que son los modelos globales, en particular del ERA 5, que capturan bien los vientos agua afuera, o sea, hacia el mar interior. Entonces, aquí hay un video. Si, por ejemplo, consideramos que esos nodos son datos del ERA 5 y ahí está nuestra malla, lo que hacemos nosotros es, de este modelo global, sacamos, ¿no es cierto?, una parte de ese modelo y luego lo transformamos eso a formato para Mike, y lo que hace internamente Mike es que cada uno de los nodos lo interpola espacialmente. Entonces, gracias a esto, una vez que ya tenemos interpolado todos los nodos de la malla, podemos tener un viento, un forzante de viento que varía tanto en el espacio como en el tiempo. Otra condición de borde importante son las olas en aguas profundas. Entonces, en este caso, como acá en el sur de Chile no contamos con boyas oceanográficas en aguas profundas, también nos apoyamos en modelos globales. Entonces, por ejemplo, aquí está estadística básica y algunos gráficos de un nodo en específico en aguas profundas. Acá está el nodo desde el ERA 5. Y aquí podemos ver boxplot de los datos de cada año, entonces de altura. Y podemos ver de que en general la ola mediana está en torno a los 3 metros. Sin embargo, podemos ver también que hay oleaje de repente extremo con alturas que están rozando los 10 metros de altura en aguas profundas. Y bueno, aquí vemos un gráfico de dispersión de la altura significativa. Y bueno, podemos ver aquí que el oleaje llega principalmente del tercer y cuarto cuadrante. El de acá abajo es respecto de los periodos. Y aquí podemos ver de que los periodos están desde los 4 segundos aproximadamente y pueden llegar hasta los 22 segundos, que es el aro más exterior. Y acá hay un diagrama de frecuencia, de periodo y altura, donde podemos ver de que las alturas, o sea, las olas de mayor altura se presentan en torno a los 14-15 segundos. Bueno, ¿y cómo nosotros em, calculamos o determinamos nuestras condiciones de borde en agua profunda? Aquí hay una animación que lo explica. Si ese, por ejemplo, fuera nuestra malla, tenemos, ¿no es cierto?, esta frontera al oeste, que es la que está expuesta a estas condiciones oceánicas. Y si esos fueran los nodos del ERA 5, con datos de oleaje, lo que hacemos es que, bueno, primero identificamos, ¿no es cierto?, los nodos de esta frontera oeste, y cada uno de estos nodos le hacemos una interpolación espacial. Entonces, identificamos los nodos más cercanos del ERA 5, le aplicamos un peso, con mayor peso a los nodos que están más cerca, y haciendo eso para cada uno de los nodos o vértices de nuestra frontera, podemos obtener condiciones de oleaje a lo largo de la frontera y variando en el tiempo. Entonces aquí pueden ver cómo varía. Ahí hubo una tormenta, ¿no es cierto?, que llegó
hasta los 7,6 metros de altura, en este caso, que fue una tormenta el 3 de marzo. Bueno, y ahora ya tenemos, ¿no es cierto?, la malla, tenemos los forzantes, las condiciones de borde. ¿Y qué es lo que sigue? Si se recuerdan del esquema inicial, lo que sigue es la calibración y validación del modelo. Entonces, aquí empezamos este proceso donde forzamos, ¿no es cierto?, nuestro dominio, le ponemos las condiciones de borde, vemos qué sale y vamos ajustando estos parámetros para intentar ajustar de buena manera nuestros modelos a la realidad. Y, por ejemplo, podemos tener después de un proceso de calibración algo como esto. En rojo está la altura de ola observada, medida in situ. Y en azul tenemos la ola que se calculó el modelo. Entonces, obviamente aquí hacemos estadísticos de correlación y lo validamos objetivamente a partir de eso. Ya, por ejemplo, aquí obtuvimos un buen R cuadrado de un 70%, un sesgo muy pequeño. Entonces, gracias a eso validamos el modelo. Ahora, esto también se hace para las direcciones y para los periodos. Se ven las tres variables en paralelo. Por ejemplo, esto se puede obtener en un modelo de este sector que, como pueden ver, está desprotegido precisamente de estas direcciones y tanto el modelo como los datos observados nos dicen eso. Bueno, y una vez que tenemos nuestro modelo, ¿no es cierto?, nuestro hindcast de ese mes que medimos en terreno, eh, ahora tenemos que tratar de simular varios años para poder hacer este análisis de clima operacional y extremo. Y hay distintas metodologías. La más obvia sería el llamado método purista. ¿Qué es el método purista? Es con este mismo modelo que calibramos, simular varios años de forma no estacionaria, o sea, usando el modelo, calculando instante a instante y resolviendo el espectro completo. Entonces, tenemos nuestro modelo calibrado, ¿no es cierto? Y más una base de datos de hartos años, que como puede ser, por ejemplo, IDEA 5, más harto poder de cómputo y más harto tiempo, eventualmente podríamos simular varios años de olas. Y con eso ya tenemos el espectro en una hueá somera y podemos hacer todos nuestros cálculos y estimaciones. Entonces, este método tiene varias ventajas. ¿Ya? Primero, simula la transformación completa del oleaje, o sea, se tiene el espectro completo en agua somera. Es la metodología más fiel a la física del problema, ¿ya? O sea, está resolviendo el balance de acción de oleaje, está aproximando todos los términos y como resuelve instante a instante, captura toda la evolución temporal. Por lo tanto, el modelo tiene memoria, tiene en cuenta el tiempo de tránsito del oleaje, la dispersión, el crecimiento y el decaimiento. Pero también tiene desventajas. Y la principal desventaja es el alto costo computacional que tiene este método. Y esto se debe a que está limitado por un número, que es el número CFL, que nos obliga a tener que tener pasos de tiempo pequeños para la estabilidad del modelo. Entonces, aquí cabe la pregunta de si hay alternativa a esta metodología. Y sí hay, pero depende. Una alternativa es, y que es como la más simple, y que la puse aquí al principio como para explicar un poco, introducir los otros métodos que hay, es el método cuasi purista. En particular, el más simple es el método de transferencia paramétrica que se describió en un trabajo de Fasardi en el 2004. Y bueno, este método tiene como objetivo generar un hindcast de oleaje en aguas someras sin modelar cada estado de mar. Entonces hace tres suposiciones. La primera es de que la altura en aguas profundas es proporcional a la de aguas someras. También dice que la dirección del oleaje varía según la batimetría y accidentes geográficos. Y por teoría lineal del oleaje, supone que el periodo no cambia. O sea, el periodo en aguas profundas es el mismo en aguas someras. Y este método se basa en coeficientes que dependen del periodo y la dirección,
que muchas veces se llaman coeficientes de agitación. Entonces, aquí tengo un esquema bien simple, un diagrama bien simple de cómo funciona el método. Eh, por ejemplo, si en aguas profundas tenemos altura, una ola, un espectro de ola con altura significativa de 5 metros, periodo de 16 segundos y dirección 280 grados, lo que hacemos para transferirlo a agua somera sería utilizar esta matriz de coeficientes de agitación y como esta ola tiene 16 segundos de periodo, nos tendríamos que meter en esta fila, ¿no es cierto? La 16. Y como la dirección está en 280 grados, lo que se hace es interpolar mediante unas funciones de curvilínea entre estos dos coeficientes para obtener este coeficiente asociado a la dirección de 280 grados. Entonces, teniendo este coeficiente de agitación, nosotros simplemente, como suponemos de que la ola en aguas someras es linealmente proporcional a la de agua profunda, simplemente multiplicamos los 5 metros que teníamos acá por ese coeficiente y obtenemos la altura en agua somera. Esto se hace por separado para el oleaje de sí y el oleaje de suelo. Ahora, la pregunta es cómo construimos estas matrices de transferencia, cómo calculamos estos coeficientes de agitación. Entonces, lo que se hace es simular un montón de combinaciones de puros espectros de altura unitaria. Entonces, tiramos, o sea, tenemos nuestro modelo y simulamos en la frontera espectros de altura unitaria y vamos modificando las direcciones y los periodos. Entonces vamos haciendo combinaciones de dirección y periodo. Y aquí yo les presento un ejemplo de un ejemplo de uno de estos casos, una combinación que sería para un periodo de 8 segundos y dirección oeste-noroeste. Entonces construimos un espectro de altura unitaria. Eso lo ponemos en nuestra frontera, ¿no es cierto? A nivel oceánico. Y normalmente esto lo resolvemos de forma estacionaria. Pero para efecto didáctico resolví el problema de forma no estacionaria para que se vea visualmente cómo esto llega a un estado estacionario. O sea, primero varía en el tiempo, porque tenemos este espectro en aguas profundas, y llega un momento en donde se estabiliza la energía. Entonces, ahí estamos simulando esa ola de 1 metro, se empieza a expandir por el dominio con su tránsito. Y si tenemos nuestro punto en agua somera acá, podríamos ver una gráfica como esta, que al principio parte con un espectro cero y a medida que empieza a llegar la energía, empieza a aumentar la altura de esa ola en ese lugar, hasta que llega un tiempo en donde ya la solución se vuelve estacionaria. Entonces, precisamente el valor de la altura de esta ola que llegó a agua somera y que se estabilizó en el tiempo, son nuestros coeficientes de agitación. Entonces, aquí, por ejemplo, hay una gráfica de coeficientes de agitación para este sector en particular. Eh, Podemos ver de que este sector está expuesto, ¿no es cierto?, del oeste-suroeste. Y precisamente, si vemos los valores de coeficiente de agitación, la verde corresponde al oeste-suroeste y tiene los mayores coeficientes. Y bueno, si implementamos este modelo, esta metodología, aquí hay un gráfico comparativo. En verde podemos ver una simulación de la ola mediante un modelo calibrado, ¿no es cierto? Que se calibró y que resuelve instante a instante y con el espectro completo. Entonces, ese fue nuestro resultado en color verde. Y utilizando el método de transferencia paramétrica de Fazardi, nos dio la curva de color naranjo. Entonces podemos ver de que en algunas partes funciona bien, a veces sobreestima, a veces subestima, pero bueno, hay que ver caso a caso y ver si podemos validarlo o no. Entonces, la ventaja de este método tiene muy, muy bajo costo computacional, porque resolver los coeficientes de agitación con formulación estacionaria es muy barato. Y obviamente por eso es conveniente para climatologías largas, y es válido cuando el oleaje está en equilibrio con el forzamiento instantáneo. Entonces, de ahí mismo salen las desventajas, que bueno, como es un método que se basa en soluciones estacionarias, no tiene memoria. O sea, cada vez que tenemos
una ola en... O sea, cada vez que tenemos una condición de borde, la traslada a aguas someras de forma instantánea. Entonces no se considera el tránsito de la ola, ni la dispersión, crecimiento ni decaimiento. Se cae para dominios muy grandes. Yo lo he intentado y efectivamente se cae para dominios grandes. Y, y por eso, bueno, tiene su validez condicional. Entonces hay que probar primero y validar el método antes de usarlo. Hay otras metodologías también para hacer hindcast, que son los métodos cuasi estacionarios. Entonces, ¿en qué se basan esta metodología? Es en simular varios años resolviendo el balance de acción de la ola de forma estacionaria. Es un poco parecido a lo que ya veníamos hablando antes. Entonces, hay modelos completos que se basan en estos principios, como Wave. Entonces, básicamente, este término lo hacen cero, el de evolución temporal, y tienen algunas ventajas. Tiene menor costo computacional, obviamente también son más convenientes para climatologías largas. También son válidos para dominios compactos, con C-fetch limitado y de respuesta rápida. Y son válidos también para forzamiento con variación lenta. Las desventajas, lo mismo de antes. O sea, este método no tiene memoria, no considera el tránsito, dispersión, crecimiento ni decaimiento de la ola. No funciona para dominios muy grandes y obviamente también tiene su validez condicional. Hay que validar el método antes de usarlo. Entonces, aquí hay un ejemplo de aplicación. Este fue el caso de propagación de un mar de viento, que tuvo una buena respuesta. Sin embargo, podemos ver aquí que sobreestima un poco algunos máximos. Acá subestimó este pic de oleaje de viento. Eh, y acá hay otro ejemplo de... Ah, perdón, me faltó explicar acá de que el azul, ¿no es cierto?, es la solución del modelo no estacionario, es decir, haciendo el modelo instante a instante y con el espectro completo. Y el verde sería la solución con esta metodología cuasi estacionaria, donde también parametrizamos el espectro, desacoplamos las direcciones y parametrizamos el espectro. Aquí hay otra aplicación del mismo método, del cuasi estacionario, con la formulación paramétrica. Y bueno, en azul perdón, en verde está el de modelo no estacionario que resuelve el espectro completo. Y podemos ver que aquí tuvimos una muy buena respuesta del cuasi estacionario, eh, que replicó muy bien el comportamiento de este oleaje, que era un oleaje suelo. Y bueno, a modo de resumen, aquí tenemos los dos métodos que hemos revisado. Eh, en verde tenemos el no estacionario, que resuelve con el espectro completo. En naranjo tenemos el cuasi purista de transferencia paramétrica, ¿no es cierto? El de las matrices de agitación. Y en azul tenemos el cuasi estacionario, donde parametrizamos también el espectro. Entonces, hay más metodologías, obviamente no cubrí todas. Estas son las que hemos nosotros desarrollado en NASCAR. Pero bueno, una vez que tenemos eh, validado una metodología de Hindcast, modelamos varios años. Entonces, ahí es cuando obtenemos, a partir de este oleaje que está en agua somera ahora, tenemos varios años de datos. Y acá este es un ejemplo de un caso real, donde acá hicimos boxplot de cada año. Entonces podemos ver de que las alturas medianas están un poquito más bajo de 0,5 metros. Sin embargo, hay olas que pueden llegar hasta cerca de los 3 metros. Y bueno, este es el diagrama de periodo altura. Y también podemos ver de que la mayoría de las olas se concentran aquí, entre periodos de 9 a 12 segundos. Y las olas que tienen más altura significativa estarían entre los 11 y los 13 segundos por ahí.
Y lo otro, bueno, y aquí entramos a la parte que es ya estimar el clima extremo. Entonces, nosotros utilizamos la metodología de Goda, que está hecha para hacer periodos de retorno a datos de oleaje. Entonces, nosotros utilizamos los máximos anuales, identificamos la altura máxima para cada uno de los años y, bueno, de ahí a cada uno de estos máximos le tenemos que calcular una probabilidad de ploteo, que lo hacemos con esta fórmula. Y luego, una vez que le tenemos asignada una probabilidad de no excedencia a cada uno de estos máximos, lo ajustamos a una distribución teórica. Entonces, tenemos tres familias de distribuciones. Goda nos recomienda de que probemos con distintos valores de K. Entonces, al final se vuelven 9 posibles candidatas, distribuciones candidatas, y se prueban todas y escogemos la que dé mejor correlación. Entonces nosotros utilizamos el método de mínimos cuadrados y en este caso el mejor ajuste fue Weibull con el parámetro k igual 2. Y una vez ajustada esta curva teórica, podemos hacer estimación de evento extremo de periodo de retorno. Entonces acá hay una tabla con nuestras alturas resumen. Y bueno, para 50 años obtuvimos, considerando, ¿no es cierto?, estas bandas de confianza, que también Goda la explicita cómo calcularlas, obtuvimos una altura de 3,05 metros. Y bueno, el diagrama de periodo, de repente, eh, de repente los ingenieros nos piden que les especifiquemos qué periodo usar, pero la verdad es que uno tiene que simplemente decirles como normalmente qué periodos llegan. Entonces, si vemos los resultados de nuestro modelo, las alturas más grandes están entre 8,5 y 13,5 segundos. Entonces, por ahí debería probarse, depende del ingeniero ahí, probar cuál es su periodo más, su condición más crítica de periodo. Y bueno, haciendo un recuento ya, tenemos que, ¿no es cierto?, construimos nuestro modelo, vimos la parte del dominio, de la generación de condiciones de borde. También calibramos el modelo, vimos metodologías de Hindcast y finalmente vimos también clima operacional y extremo. Entonces, ya para ir cerrando, me gustaría antes hacer unos breves comentarios respecto de la resolución 1821. Eh, Hay una limitación técnica de los ADCP y que ya se está poniendo sobre la mesa hace rato, que es que los ADCP tienen una limitancia del periodo mínimo que pueden medir. Y, y este periodo mínimo depende de la frecuencia de muestreo y de la profundidad del equipo. Entonces, si vemos los manuales de estos equipos, eh, podemos ver de que, bueno, dependiendo de la frecuencia de muestreo, si es que uno pudiera, por ejemplo, tiene esta ola que tiene periodo 2 segundos y hace un muestreo a 1 Hz, podríamos, ¿no es cierto?, medir las crestas y los valles y podríamos de alguna forma medir esa ola. Sin embargo, si tenemos una ola de periodo más corto, por ejemplo, de 1 segundo, aquí cada vez que midamos tendríamos solamente las crestas. Entonces esa ola no la podríamos medir. Y esto está relacionado a lo que se le llama la huella de la ola, el footprint, ¿ya? Y dependiendo de si dentro de ese footprint, que aquí se esquematiza como un círculo, ¿no es cierto? Si hay hartas crestas y hartos valles, la ola no la puede medir. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que uno va profundizando el equipo, ese footprint aumenta, es decir, nuestro límite de periodo que podemos medir también aumenta. Y eso lo podemos ver en este gráfico, donde se puede ver de que a mayores profundidades, eh, ya sea configurando el equipo para que mida las direcciones de la ola o que no las mida, a medida que vamos aumentando la profundidad, nuestro límite de periodo, nuestro periodo mínimo de ola que podemos medir también aumenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la resolución nos obliga a medir siempre la dirección de la ola. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos, o sea, si se fundiera un equipo a 50 metros de profundidad, eh, midiendo la dirección de la ola,
más o menos el periodo mínimo que podríamos medir son 5 segundos. Entonces, perdemos una gran parte del mar de viento, que está más o menos en el rango de esos periodos. Entonces, en algunos casos, lo ideal es medir con dos ADSP, ¿no es cierto? Uno para corriente y otro para olas. ¿Cuál es el problema? Que la norma condensa una gran parte de los estudios en ciertas estaciones, sobre todo en verano. Eso lo habló también Héctor en el webinar anterior. Entonces, por ejemplo, esta es una campaña que tuvimos nosotros en un solo verano. Tenemos que levantar, hacer estudios oceanográficos en un montón de sectores. Entonces, son tan álgidas esas campañas que a pesar que nosotros tenemos una batería grande de instrumentos, muchas veces fondear 2SP se vuelve prácticamente inviable. Y este es un problema a nivel de industria. O sea, todas las consultoras que nos dedicamos a esto, nos enfrentamos a este problema, a este dilema. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que de repente disminuye la calidad de los datos. Entonces, aquí está lo que hablaba Mauricio Molina en el primer webinar, que nos mostraba que a veces pasan estos casos donde tenemos un centro que está expuesto a un cierto rango de direcciones, pero nos podemos encontrar con diagramas de dispersión de ola que vienen de todos los octantes. Entonces, hay alternativas, obviamente. Por ejemplo, están las boyas oceanográficas, pero tienen una gran desventaja, y es que siempre está el riesgo de robo, ¿ya? Y es algo que sufrimos acá también las consultoras, con los robos de equipo y, por ejemplo, estaciones de viento y todo. Entonces, bueno, aquí va una propuesta de mejora que también recaba un poco lo que se ha venido conversando en webinars anteriores, eh, y que también Mauricio Molina también lo ha propuesto, que es que la norma permita medir con un solo ASP sin configurar la dirección de la ola. Pero claro, esto tendría que tener una condición que más adelante se las voy a decir. Pero bueno, ¿qué lograríamos con esto? Es que nosotros, como les decía, estamos midiendo con la dirección de la ola, entonces nuestro periodo mínimo de detección sería 5 segundos, pero si apagamos la medición de la dirección de la ola, si fondeamos un equipo de 50 metros, estaríamos midiendo periodos sobre 2 segundos, entonces aumentaríamos harto el rango de mar de viento que podemos captar. Sin embargo, como habíamos conversado antes, las direcciones son súper importantes. De hecho, los periodos de retorno que nosotros entregamos tienen que ser por octante. Entonces, eh, por cómo podemos apagar las direcciones, ¿no es cierto?, la configuración, pero a la vez son súper importantes. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este dilema? Y bueno, y ahí es donde entra también la modelación numérica, lo que estamos conversando. Entonces, ¿cuál sería esa condición que le había dicho yo? La condición sería que hay que modelar. O sea, podemos medir con una SP sin olas, pero habría que hacer modelación numérica. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas de esto? Primero, tendríamos un mejor dato medido de altura significativa y periodo, lo que a su vez también mejoraría la misma calibración del modelo. Y ya teniendo un modelo mejor calibrado, podríamos obtener un dato de dirección de ola a partir de ese modelo. Entonces, tendríamos un mejor periodo, tendríamos una mejor altura significativa medida, y las direcciones las obtendríamos de este modelo calibrado. Bueno, y ahora ya esto para terminar ya, que hice un bonus, un pequeño ejercicio que hice solo con fines didácticos. Eh, ¿Se acuerdan que les mostré este video, ¿no es cierto?, de cruzando el estrecho de Magallanes. Y bueno, ahí mi celular tenía de que la grabación fue hecha en cierta fecha, en una cierta hora, y también tenía la ubicación geográfica de esa foto. Entonces se borró a su modelo. Ahora, obviamente, ahí está la advertencia porque es un modelo que no está validado. O sea, yo no tengo mediciones de ADS-B o alguna boya en ese lugar. Entonces, simplemente corrí un modelo con parámetros por defecto. Entonces, hice la malla, eh, todos los parámetros por defecto, ¿no es cierto? Le puse condición de borde, simulé el oleaje, extraje la ola de ese punto, de ese día, a esa hora, y más o menos la altura significativa debería haber sido 1,5 metros, pero hay que tomar esto con pinza, obviamente, porque es un modelo que no está para nada validado. Y la altura máxima me dio cerca de los 3 metros. O
Así que tal vez una de esas olas fue la que, donde cabeció la lancha. Bueno, y repito la advertencia que solamente un ejercicio didáctico, no diseñen nada con estos datos, por favor. Bueno, y eso, muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Y, y quiero agradecer también a la Asociación Chilena de Puerto y Costas por haber hecho este evento. Ojalá sea el puntapié inicial para varios más. Así que eso, muchísimas gracias por su atención. Excelente, Alejandro, muchas gracias. Sin duda, este viene a ser el primero de los puntapiés que queremos hacer, no solamente para difundir a nivel nacional por este medio, sino también pronto de forma presencial en Puerto Montt con los apoyos de algunas universidades. Tenemos una pregunta que seguramente van a ir saliendo otras ahora en el camino. Y dado que Ana Verónica, no sé si estás ahí por ahí todavía, o si está. Sí, Ana Verónica. ¿Quieres Aquí estoy, aquí especificar la estoy. pregunta? Por favor, ¿quieres especificar la pregunta porque la diste de forma temprana en un contexto que tal vez tú tienes más fresco que yo en el relato de Alejandro? Hablas de si Claro, deberían ser contempladas las corrientes superficiales, pero respecto de qué. Por favor, adelante, sí, bienvenida. gracias. Muchísimas gracias primero por la charla. Sorry, de repente escuchan algo de ruido. Eh, lo que pasa es que, ok, sí, el webinar está enfocado hacia el oleaje. Sin embargo, si hablamos, por ejemplo, de estructuras navales de cultivo, en las cuales su exposición y el forzante principal no precisamente son las olas porque están situadas en fiordos, pero las corrientes llegan a ser uno de los forzantes que determinan la instalación, incluso determinan ciertos factores en cuanto a densidad y producción. ¿No estarías de repente, digo, en el ámbito de la acuicultura, contemplar este forzante dentro de los modelos en función a un mejor diseño o mejor emplazamiento de estas estructuras navales de cultivo? Eso, disculpen por la voz, estoy un poquito enferma. Todo muy bien, muchas gracias, No, Ana Verónica. muy buena pregunta. De hecho, en los diseños de balsa jaula está considerada la corriente y efectivamente es algo importante. Sin duda es el factor más importante, se dijo por ejemplo en el webinar anterior. Pero claro, cuando uno diseña una estructura se hacen combinaciones de carga. Entonces, tal como mostré en esa, puedo buscar la tabla. Pero bueno, se hacen combinaciones de carga, entonces ahí se ocupan los periodos de retorno y hay veces que, no sé, se ocupa el periodo de retorno de la corriente de 50 años, se combina con el periodo de retorno de la ola en 10. Entonces, de alguna forma en el diseño sí se considera y se le da peso a cada variable. Tenemos corriente, ola y viento, ¿no es cierto? Y efectivamente la corriente... eh, yo creo que ahí no es mi área de expertise, pero generalmente yo creo que es el factor más importante. Sin embargo, en el caso de oleaje de centro expuesto o con influencia oceánica, las alturas que podemos llegar a tener extremas son importantes también y por su altura, como es mayor, también te va a dar un mayor peso en estas combinaciones de carga. Entonces, sí está incluido eso. Obviamente los diseños se hacen para todas las variables oceanográficas. Así que eso, no sé si respondí la pregunta, Ana. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad, o sea, un poquito de contexto. Yo acabo de llegar a Chile, tengo recién como que un año y mi experiencia es desde Ecuador, entonces estoy como que empapándome de de todo el bagaje y lo mejor es saberlo desde los expertos, ¿no? Entonces, de repente y pregunto desde la ignorancia, pero gracias por responder, me quedó súper claro y nada, buenísima tu presentación. Felicitaciones a todos los organizadores. Muchas gracias, Ana. Gracias, Ana. Aquí estamos para aprender. Uno de los objetivos de la Asociación Chilena de Ingeniería Puerto y Costas es la creación y difusión del conocimiento y entendemos que eso debe ser una labor constante. Encantados que te hayas unido a nuestro país. Esperemos que te reciban de la mejor forma y que, por supuesto, aprendan mucho. Y si quieres ser parte de la Asociación Chilena de Puerto y Costas, bienvenida también. Gracias. Carlos Rodríguez te pregunta desde Vancouver, no puede hablar, y dice, pregunta por favor, si puedes referirte a la comparación entre predicciones de oleaje determinado por una metodología utilizada en los proyectos y las mediciones de campo que exige la normativa. ¿Ya? Son dos dimensiones que creemos que deberían apuntar hacia el mismo camino. No siempre es así. Por favor, danos tu experiencia, Alejandro.
Sí, no entendí muy bien la pregunta, ¿me la puedes repetir? Si te puedes referir a la comparación entre predicciones de oleaje con esa metodología que comentas y las Ujú. mediciones de campo que exige la normativa. Claro, claro. Bueno, eso lo abordé en la presentación. Bueno, predicción de oleaje no es precisamente lo que estamos haciendo, eso es forecast. Entonces nosotros estamos haciendo un hindcast, es decir, estamos reconstruyendo el pasado. Y efectivamente, todos los modelos los tenemos que validar con medición in situ. Ese es el puntapié inicial de todo esto. O sea, hacemos mediciones en terreno, vamos a terreno, fondeamos nuestro ADCP, medimos nuestros vientos, y a partir de eso, después, a partir de esos datos que levantamos en terreno, es que uno empieza a trabajar y a construir estos modelos para simular el pasado. Entonces, eso, no sé si respondí la pregunta. Ahí Carlos nos escribirá si tiene alguna duda. Tú mostraste algo bien interesante y aquí me quiero aprovechar yo de hacer una pregunta que también se repitió en los dos webinars y creo que tú ya sabes a qué me voy a referir. Por ejemplo, mostraste una imagen, ¿cierto?, de un centro o un área que estaba expuesta al océano cerca del fiordo, y que había un par de islas, ¿cierto?, que tapaba precisamente o generaba esta sombra de proyección de posibilidad de recibir el oleaje. ¿Qué pasa con ese oleaje oceánico, que sabemos que a veces es largo, con la difracción, ¿cierto? Y cómo esos fenómenos es posible recogerlos en los modelos. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Se alcanza a recoger o Sí. la física es más grande que las ecuaciones? Sí, es que de hecho cuando se abordan, yo lo que he visto es que cuando se aborda la difracción, ya se ocupan otros tipos de modelos, porque estos modelos que estamos ocupando acá son de fase promediada. Entonces resuelven el espectro, no resuelven como el nivel de presión del el pelo de agua. Ujú. Entonces, cuando uno quiere ver cosas de difracción, ya son otros modelos que no son fase promediada, sino que resuelven la fase y eso, claro, eso generalmente se hace en los puertos. Y efectivamente aquí puede ser una condicionante importante, sobre todo con esos islotes. Pero claro, por lo menos lo que dice la norma, si no tenemos la norma, dice que tenemos que resolver algunos nomás fenómenos. Entonces, eso sí lo resuelven los SWAN, por ejemplo, o MAI 21. ¿Hasta ahora tú crees que ha sido un problema? O sea, ¿hay algún centro que haya tenido dificultades, problemas, movimientos no deseados o no esperados producto de estos fenómenos que no se alcanzan a ser modelados o que la regulación no pide que sean modelados? Claro, no, la verdad es que ahí escapa un poco de mi conocimiento. Me acuerdo que uno de los comentarios que hubo, no sé si en el primero o el segundo webinar, hablaban de un caso en Magallanes que tuvieron problemas estructurales, no con olas extremas, sino como con olas de periodo más bajo. Pero ya escapa un poco de, no he escuchado por lo menos de eso, de precisamente de eso. Pero Ah, es tampoco está muy importante. estudiado, tampoco está muy estudiado porque son pocos casos de centros expuestos a océano. Ujú. Entonces no está muy estudiado el tema. Ya. Pero efectivamente la difracción yo creo que sí puede ser súper importante. Ahora, sí, para lo que es evento extremo, eh, claro, para simular una ola así de gran altura, la difracción, no sé la verdad si es tan importante. Ok. Pero de que el fenómeno está, está. O sea, obviamente está ahí en la naturaleza. Bueno, representa todavía entonces un área de oportunidad de investigación en el área. Mira, hay dos consultas más. Bueno, Carlos Rodríguez sí dice, para aclarar, con su pregunta la comparación se refería a hacer la validación. Si se requieren muchas iteraciones para el oleaje determinado, ¿se requieren muchas iteraciones para que el oleaje determinado se parezca al medido? Ah, ya, sí. Bueno, a veces sale al tiro, a veces no. Entonces, hay que ir, sobre todo hay que modificar la malla. O sea, hay veces que la malla, a mí me ha pasado que hago mallas demasiado grandes, después lo empiezo a achicar y las cosas funcionan mejor. O al revés, de repente tengo que agrandarlo un poco. Entonces, caso a caso, de verdad que la modelación es así, cada caso es un problema, hay que ir tanteando el terreno, tratando de explicar qué está pasando, y así uno va aprendiendo con el tiempo. Excelente. Mira, Sí. ahora se entusiasmaron todos. Ignacio pregunta.
¿Cómo hicieron el ajuste para igualar las distintas fuentes de batimetrías? Batimetría global, más sondajes de campaña de precisión, al mismo nivel o plano de referencia. Y he dado una explicación, ¿ok? En caso de elegir el método de propagación de olas individuales de la forma estacionaria sin considerar estados de mar anteriores, ¿cómo lo combinas o compatibilizas con la ventana temporal de datos de viento? Y da un último comentario. Además, si se tuviera que modelar solo el oleaje tipo sí, dijo, o mar de viento, Ujú. ¿el método de transferencia matricial no es posible? O no sé si lo afirma o lo pregunta. ¿Ya? Sí, bueno, efectivamente cuando uno modela así, hay que ver bien los métodos de Hindcast porque el sí de repente es una respuesta rápida, entonces de repente aumenta el viento y claro, si tú resuelves eso con un modelo estacionario, no captas, puedes que no captes tal vez un pic de energía que quedó dando vuelta en el sistema. Entonces, efectivamente pasa eso. Por eso es que hay que ver las mallas, cómo están, hay que ver el modelo, cómo funciona. Y sobre todo hay que ver si es que, como vamos a hacer estimación de evento extremo, hay que ver si el mar de viento en relación a los eventos extremos es condicionante al evento extremo o si el SBEL le gana por lejos. Entonces, claro, si es que tu modelo no predice muy bien el sí, pero el SBEL que te va a llegar sí o sí es mucho mayor, entonces tal vez no está, algunas tormentas no las va a tener bien predichas, digamos, pero tus condiciones extremas, que son el oleaje SBEL, sí las vas a tener consideradas. Entonces, hay un poco de criterio ingenieril igual, pero hay que ver el caso a caso. Siempre hay que ver caso a caso. Ya, excelente. O sea, claro, todas las condiciones son posibles dentro, dependiendo de la Sí, ubicación y sobre todo en estos sí. fiordos que nada está predicho, como tú bien dices. Mm, Y creo que no es trivial el hecho que tú digas que pasaste tanto tiempo navegando, porque el conocer las condiciones de sitio en un lugar tan extremo pasa a ser un conocimiento invaluable seguramente para cualquier profesional. Así claro, si que no, si de todas maneras. mira, Abel también pregunta, estimado, te trata de estimado, ¿viste? Una consulta desde el punto de vista de modelos, dice. ¿Existen herramientas para considerar dos mediciones diferentes? Por ejemplo, en extremos opuestos de una concesión acuícola, es sensato que se presenten diferencias marcadas por la batimetría, por ejemplo. Claro. Eh, bueno, generalmente nosotros calibramos los modelos con un punto, un puro punto, o sea, una medición euleriana. Sin duda que hay efectos, varía obviamente el oleaje en el espacio. Ahora, ¿es importante para las condiciones extremas? Yo diría que no. Igual uno cuando en tu sector de estudio, en el caso del maíz, que es una malla flexible, uno pone más elementos ahí, una malla más densa. Entonces también captura un poco la distribución espacial. Pero claro, para efectos de clima operacional y de clima de evento extremo, yo creo que no es tan relevante. Pero obviamente también volvemos a lo mismo, o sea, sí hay variaciones en el espacio y claro, si tú mides con dos ASP distintos van a medir seguramente con diferencia. Entonces, sí existe ese fenómeno. Bien. Eh, Eso creo que también se tocó en el webinar anterior, ese aspecto de tomar, ojalá, mediciones más de un punto, sobre todo para centros de cultivo que eran muy extensos y Claro, que precisamente a nivel batimétrico podían haber diferencias notorias. Se habló también a nivel de fondeo, ¿cierto? Fondeos que eran más cortos claro. y otros que eran mucho más largos y que se comportaban dinámicamente de una manera diferente. Así Sí, que, y me faltó decir algo igual, me faltó decir algo adelante. igual con respecto a eso. Nosotros como Nazca siempre buscamos medir al cliente dentro de la concesión, pero buscamos el punto más expuesto. Entonces, uno puede ver eso más o menos geográficamente, o sea, busca el punto más expuesto de la concesión y ahí instalamos el ASP y tratamos de captar ese oleaje que podría llegar eventualmente, según Claro. los fetch que hay disponibles y todo. Sí, un último comentario también de Antonia, eh, que dice la modelación aún es reciente y no todos la usan para la 18-21. Parece que es una noticia en desarrollo, ¿cierto? Aún queda tiempo para poder evaluar este tipo de casos. Eh, Antonia, ¿te referías a algún fenómeno en particular? Si nos puedes complementar, te agradecería mucho.
No sé si estás disponible. No, no, me refería más que nada porque le hacían preguntas sobre casos, por ejemplo, de que no capturaba, por ejemplo, la frecuencia de periodos muy cortos o, por ejemplo, ese caso que comentaban del webinar anterior. Pero claro, la modelación aún es reciente y hay empresas que incluso todavía hacen métodos, ocupan métodos antiguos, entonces para evaluar ese tipo de casos todavía yo creo que falta tiempo, faltan años, un par de años más en que podamos decir, mira, se hizo modelación en este centro y nos faltó capturar este periodo y por eso el centro, por ejemplo, sufrió una falla. Falta todavía tiempo para que ocurran ese tipo de casos, a eso me refiero. Ya. Bueno, igual deseamos que no haya más fallas, ¿cierto? Ya Sí, o sea, obviamente fueron que no suficientes ocurra. con las anteriores, por supuesto. Pero mira, qué bueno lo que comentas, porque ya se dijo en el primero y en el segundo webinar, el foco en la seguridad está muy fortalecido. Eso creo que es algo que nos tenemos que llevar todos los que hemos estado presentes en este webinar, gracias a nuestros expositores y nuestros expertos. La seguridad es lo primero, y la integridad también, por supuesto, de los trabajadores y también de los mismos centros. Así que gracias por tu atención y por tu intervención. Ismael, levantaste la mano. ¿Quieres intervenir? Ismael Salazar. Sí, sí, no sé, bueno, quedó un poquito respondida la consulta que iba a tener, pero yo he visto y habiendo estudiado un poquito los FET que llegan en la zona austral, se da el caso de que primero llega el swell, ya que viene de estas tormentas que se producen, que bajan de allá del círculo antártico, pero detrás viene la tormenta en sí misma y aplica viento sobre tal vez el espacio del decaimiento del suelo y llegan a ciertos puntos, no sé si le ha tocado a Alejandro estudiar, que te llegan las dos cosas. Te llega un suelo muy fuerte y por detrás viene un sí que Sí. también afecta el oleaje de diseño que vaya a tener ahí en el centro. Él decía que el modelo ahí tiene y se tiene que estudiar caso a caso, ¿no? Era un poco esa la consulta y no sé si más bien un comentario y una pregunta hacia él. Sí, sí, de todas maneras hay que resolver caso a caso. De repente el sí puede ser algo importante en algún centro, sí. Hay que ver cómo vienen las condiciones en la frontera, porque podemos dividir ahí el espectro en frontera. Entonces podemos ver el sí y el SBEL por separado, y ahí podemos evaluar si es que el sí, por ejemplo, tiene energía importante, ya entonces hay que predecirlo bien. Entonces hay que hacer bien la modelación ahí para que capte esas tormentas. Hay una... Antonia, por favor, Sí, es que iba adelante. a comentar, más que nada, nosotros nos tocó la oportunidad de hacer estudios en el seno Skyrim y ahí los fetch son largos y ahí tienes harto mar de viento. Por ejemplo, ahí no tienes nada de swell, pero tienes mucho sí. Ese es, por ejemplo, un buen caso de estudio. Ya. Mira, bueno, yo creo que los desafíos se van a ir presentando. Cuando hablamos caso a caso, por supuesto que es caso a caso, pero ahí quiero hacer alusión a que tenemos profesionales ya que son capaces de abordar esta problemática. Y seguramente tenemos centros diseñados, bueno, lo dijo también Pablo Vicente en algún minuto, ¿cierto? Cada centro se diseña con sus propias condiciones. Eh, y es excelente lo que dice también la colega aquí, porque si bien lo recogemos también de los webinars anteriores que están disponibles en nuestro canal de YouTube, en el chat ahí lo dejamos la dirección. Eh, la 1821, la resolución es una noticia en desarrollo, es un elemento que está vivo todavía, que incluso ya podría estar en revisión, quién sabe, en un par de años más, producto de este mismo desarrollo que estamos generando a nivel de profesionales y a nivel de asociación, y esperamos poder colaborar en ese sentido. Así que gracias a todos por sus intervenciones. Comenzamos a cerrar, nos queda muy poquito, no sin antes agradecerle por toda la participación que tuvieron en estas tres conferencias. El viernes 12 de julio estuvo Mauricio Molina, ¿cierto? Con el viaje factor de diseño y los desafíos para conseguirlo. También el viernes 26 estuvo Héctor Hidalgo con estudios de modelación del viaje para la resolución 1821. Y también el viernes 10 hoy día cerramos con Centro de Expuesto del Viaje Oceánico con Alejandro Ernst. Hay un mensaje más. Gracias, Carlito. Eh, para este tipo, para oleaje extremo, del jefe de oceanografía y la empresa Nazca. Esto es solamente alguna fracción de lo que nosotros tuvimos en las dos sesiones anteriores. Por supuesto que ahora también les vamos a pedir una foto, pero no podemos irnos sin recordar que está en nuestra página web,
Verónica, recién Ana Verónica me preguntaba cómo ser parte de la asociación. Nuestra página tiene disponible la información. Además, también tenemos nuestro perfil LinkedIn, donde somos súper activos y generamos mucha difusión de ofertas de trabajo, licitaciones portuarias. eh, y por supuesto, una de las cosas más importantes a las que le queremos invitar y que al ser socio de Puerto de Costas tienen descuentos directos en los aranceles de programas de educación, ya Magíster en Administración Portuaria, el Magíster en Ingeniería Marítima y Actuación de Riesgo y los diplomas de postítulos de ese programa tienen un descuento para los socios de Puerto de Costas. La membresía es más baja que los descuentos, por lo tanto salen pagados. Y si no, está el Diplomado Internacional en Ingeniería Portuaria de la Universidad Santiago de Chile, donde también hay un descuento en el arancel, el valor del costo del programa que también, comillas, se paga por sí solo con la membresía. Sin embargo, una de las últimas, voy al tiro, voy de inmediato con Ismael contigo. Una de las últimas cosas a las cuales queremos invitarlos es que reserven su fecha, porque el viernes 28 de agosto en el Colegio de Ingenieros de Santiago de Chile tenemos nuestra primera clínica de mantenimiento de instalaciones portuarias y costeras en el año 2026. eh, Tenemos tres conferencistas durante el bloque de la mañana con presentaciones que son muy, muy interesantes y relevantes con respecto al mantenimiento portuario y de estructuras costeras. Durante la tarde tenemos sesiones técnicas con empresas proveedoras, pero no es solamente una visión comercial, sino que tenemos un taller donde todos y todas vamos a interactuar como profesionales para mostrar nuestros dolores, buenas prácticas, expectativas, necesidades con respecto al mantenimiento de infraestructuras costeras y portuarias. No, Sergio, la clínica no tendrá transmisión en vivo porque es un encuentro que busca conectarnos presencialmente. ¿Ya? Este es un evento que no va a tener ni grabación, sino que solamente va a favorecer el contexto presencial debido a que nuestros socios así lo han pedido y por lo menos estamos cumpliendo con ese requerimiento. ¿Ok? La idea es que el evento es todo el día y la inscripción que ustedes hagan tiene cubierto toda la alimentación del día para que no se vaya a ningún lado y estamos trabajando y compartiendo ahí durante ese día completo, viernes 28 de agosto. Y el otro evento importante, al cual por supuesto siempre los invitamos, es el Seminario Internacional de Ingeniería y Operaciones Portuarias del CIO, que este año es organizado por la empresa portuaria Coquimbo como anfitrión junto con la Asociación Chilena de Ingeniería de Puertos y Costas, la Asociación Logística de Coquimbo y la Asociación Chilena de Ingeniería Hidráulica, donde invitamos también a que todos puedan preparar y enviar sus trabajos para exponer. Tenemos una parrilla de conferencias internacionales impresionantes que hace del orden de 6 años que no retomábamos con tanta fuerza las charlas internacionales. Tenemos profesores del CEDEX, de España, vienen de Wallingford, también de Nueva Zelanda. Tenemos profesionales también, por lo tanto va a estar muy cargado a un altísimo nivel profesional. Por favor, Ismael, adelante. El high casting dice, el high casting o hace por favor, Ismael, hazla tú porque no te entendí. Por favor. No, no, pero le quería preguntar a Alejandro si el casting que ellos hacen, lo hacen, obviamente tendría que hacerse con las cartas sinópticas, pero ¿cuáles usan? Si usan las de la Armada o las del Meteorológico, de la Fuerza Aérea. Pues tienen sus diferencias entre ambas instituciones ahí. No, no, está prendido el micrófono, ¿no? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Eh, Nosotros hemos solucionado siempre el hindcasting con ERA 5, con modelos de ERA 5. Ahí tenemos datos de oleaje, datos de viento en aguas profundas. De hecho, también el ERA 5 puede entregarte el espectro completo de oleaje eh, si uno sabe cómo descargarlo, pero se puede. Eh, Así que no hemos tenido la necesidad de recurrir a otra base de datos. Perfecto. Listo, creo que ya estamos en eso. Le quiero pedir el último favor a los que quedan. Somos 26 conectados. Si por favor pueden encender sus cámaras, se le agradecería mucho, solo unos segundos. Y de esa manera dejamos testigo y prueba de que todos participamos. Bienvenido, Pablo. Gracias, Carlos, por conectar desde Canadá. Hola, César Faúndez. También Sergio Domínguez, gracias por conectar. Cristian Ampuero,
¿Qué tal? ¿Cómo va? Don Ismael, José Rovilar, excelente, del Diplomado de los H. También, don Gabriel Carvajal, ¿qué tal? Un gusto. Ya, Mario Muñoz ahí está con su nieto, parece. Don Mario, bienvenido. Qué placer verlo por acá. Gracias por conectar. Ana Verónica, bienvenida. Y María Inés. Charlín, ¿estás con frío, María Inés? ¿Cómo? Aguantando el frío. Muy bien, muy bien. Listo, vamos Acá con la... estudiando, aquí disfrutando el mar también, ¡Qué disfrutando la envidia! charla y mirando el mar al mismo tiempo. Muy bien, gracias. Qué envidia. Gracias, Luigi, también por conectar. Déjenme guardar una foto de Cristian Manqui, que también está ahí. Denme una más, por favor. Gracias. Y listo, cerramos, muchachos. Muchas gracias. Pronto nuevas noticias. Esperamos segundo semestre de hacer algo presencial en Puerto Montt con este mismo tema y seguimos adelante. Bienvenidos todos a la asociación. Nos vemos. Gracias. Buenas Chao, noches. muchas gracias. 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 Muchas Chao. gracias. Chao. Chao, Muchas chao, Raúl. gracias. Nos vemos. Chao. Gracias. Muy bien. Gracias. Chao, Detenemos. chao. Chao. Detenemos grabación.